¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? Qué gusto es para nosotros volver a comenzar un nuevo programa de testimonios. Si escuchaste este programa, si lo viste, sabrás de qué se trata. Y si es la primera vez, queremos comentarte que la finalidad de este programa es presentar la obra del Señor Jesucristo en las personas que nosotros invitamos para que nos hablen de Él. Como siempre, mi fiel compañero de conducción, Luis Penici. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien, Arnoldo, y dispuesto. Dijiste recién la obra de Cristo en las personas. Sí. Bueno, hoy creo que va a ser algo particular. Sí, muy especial. Muy especial. Bueno, tenemos el gusto de presentar a Roberto Rodríguez y Valeria Castillo, así que les estamos tan agradecidos por su gentileza de aceptar la invitación, el desafío, así que queremos comenzar a conocerlos. Luis siempre es el que primero pregunta. Claro, a ver, ¿qué hace esta gente? ¿Qué hace? En el caso de Roberto, ¿tu trabajo? Bueno, yo soy policía, soy jefe acá de la policía del aeropuerto, la policía de seguridad aeroportuaria. Desde hace 30 años que trabajo en la policía. Pero no está jubilado todavía. No, posiblemente el año que viene, estoy en eso. Ajá. Pero estás joven, para Sí, jubilarse. bueno. No vale, Sí, no vale. sí. ¿Y en el caso de Valeria? Yo trabajo en una clínica odontológica, soy secretaria, Sí, también sí. hace unos años. Bueno, qué lindo matrimonio. Pero yo soy el que pregunta siempre, especialmente a la mamá, a la esposa, cómo está compuesta la familia, para conocer la totalidad de la familia, cuánto integran su familia. Bueno, en nuestra familia somos 3 por ahora. Sí. Tenemos una hija, Sonia, que tiene 18 años. Ajá. Está terminando la escuela. Sí. Así que, bueno, sí. Una familia pequeña por ahora. Por ahora. Por ahora. Pero antes de empezar el programa, Roberto nos había comentado que hay una familia un poco más extensa de una primera nupcia, ¿no? Sí. Yo me casé en el 84 anteriormente y me divorcié hace el año pasado, pero separado hace bastante tiempo. Ajá. Con esa señora tuve 5 hijos, los cuales son todos mayores de edad. Sí. Y están en el sur todos. Están en el sur. Digamos, casualmente lo que vengo a contarles, esta parte de esa historia, digamos, tiene que ver también con mi testimonio. Claro. Ahora, ¿cómo empezó esa historia todavía más grande de conocer a Cristo? ¿Qué eran ustedes? ¿En qué creían antes de creer en Cristo? ¿Que tenían alguna religión? ¿No creían en nada? ¿Cómo era su posición? Yo fui católica nominal. Sí. Durante toda la vida, de esos católicos que van muy de vez en cuando a la iglesia. Sí. Sí, cumplí los primeros requisitos de la religión católica, que fue la comunión, la confirmación. Sí. Pero después sentí como que no me llenaba, como que no encontraba realmente un sentido en todo eso. Empecé a dudar algunas cosas, había muchas cosas que no me cerraban. Y sin dejar de creer en Dios, me alejé de la religión católica. Sí. Dejé de asistir a la misa. Sí. Y bueno, y así pasé la mayoría de mis años. Sí. Siempre escuchando muchas campanas, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, un día de tanto escuchar del cristianismo, del evangelio, muy descreída yo, sí. Y muy crítica en cuanto al evangelio, por también algunos testimonios un poco no correctos. Negativos. Sí, negativos también, una suma de cosas. Pero siempre, en otra época especialmente, el evangelio tuvo mala prensa. Sí. Recién en este tiempo se está reivindicando gracias a los buenos testimonios. Sí. Bueno, yo era muy crítica también. Y bueno, hasta que un día me acerqué a la iglesia a la cual todavía asisto, ya con 33 años, fui porque me hablaron bien de esa iglesia, que es la iglesia de Dios, de Obligado, y asistí ahí y empecé a escuchar. Escuché que dijeron que había un discipulado, entonces fui,
Sí. Y empecé a leer la Biblia. Y así conocí a Jesucristo, leyendo la Biblia. ¿Anteriormente la leías? No, No. no. Qué cosa, ¿no? Porque es el manual del cristiano. Pero bueno, no es el primer caso. Sí. La mayoría de las personas que cuentan que cuando no eran todavía cristianas evangélicas, nunca habían leído la Biblia. O si la habían leído, no la habían entendido. Así que hace bastante tiempo que conociste el Evangelio. Y conocí a los 33 años y hoy tengo 40. Ajá. Así que hace 7 Bueno, años. yo jamás le hubiese preguntado la edad, pero ella lo dijo, Sí, no tengo porque en nuestra cultura lo ven mal que las damas digan su edad. Libre de culpa y cargo. Sí, pero bueno, no aparentás como que tenés 40 Gracias. años. Así que, ¿y conociste antes que Roberto? ¿Cómo fue tu comienzo con el cristianismo? Recuerdo que tenía creo que 11 años, mi hermana Lidia, que digamos un elemento importante en mi testimonio, ella ya buscaba a Dios, ella estaba por los niños de Dios, no sé si recuerdan esa secta de los niños de Dios. De los niños de Dios. Y mi hermana Sí. ya buscaba a Dios. Sí. Y yo iba también, la iglesia católica, comunión, confirmación, todo. Y cuando entré a la Fuerza Aérea a los 17 años fui monaguillo también, hice el monaguillo. Ajá. Pero de la Biblia poco y nada. Ajá. Algunas Ahora, parábolas. te voy a hacer una pregunta. Dice que había monaguillos que le tomaban todo el vino al cura. No era tu caso, ¿no? No. No, si no me hubiese quedado capaz. No sé. Ah, bueno. No, y bueno, hice de monaguillo. Después con el tiempo siempre estaba ese vacío. Y me fui a vivir a Buenos Aires con mi mamá. Y mi mamá era de ir a los curanderos y por todos lados recorría. Y yo iba con ella. Claro. Y así como ella fue a los curanderos, y también más o menos ya me había casado en ese momento, Sí. y aparecimos en la Umbanda. Umbanda. En la Umbanda. Sí. Así que estuve 1 año y medio dentro de la Umbanda, Sí. dentro de los rituales de la Umbanda. Sí. A ver, Roberto, ¿cómo se define Umbanda? Porque quizás hay gente que dice que será alguna religión más. ¿Cómo se lo define? Mira, hoy ellos dicen que son una religión. Sí. Inclusive en algunas autoridades las reconocen inclusive como religión. Algunos están anotados como una asociación religiosa. Sí. Pero son religiones traídas de Brasil, Sí. con una mezcla de africanos, de esclavos africanos, de Cuba, en Brasil mezclado con el sincretismo católico. Es una mezcla del vudú, una mezcla de los rituales de los brujos africanos, Sí. con la mezcla de los católicos, porque los africanos llegaron a Brasil como esclavos. Sí. Y la única forma que tenían ellos de manifestar su propia religión o la adoración a sus dioses era mezclándose con los católicos. Entonces mezclaron las imágenes que tenían ellos, tomaron las imágenes católicas, y entonces para que en ese momento sus dueños no les hiciesen nada, ellos adoraban a la imagen católica, pero con la mirada de sus propios dioses. Ujú. Eso es la Umbanda, es una mezcla de un ritualismo de sincretismo católico Sí. con los rituales africanos y del vudú y todo eso. Sí, para nosotros es la primera vez que tenemos un invitado que participó en rituales umbandas. Y hoy mucha gente lo ve al umbandismo como algo bueno, que es una opción más. Pero Roberto, ahora que vos conocés la palabra de Dios, que conocés el Evangelio, haciendo una comparación, los umbanda con el cristianismo, ¿qué cosas te parece que no coinciden en absoluto con el cristianismo? Todo. Todo. Lo único que puedo decir de ellos, que en realidad puede semejarse a lo que dice la Escritura, es que ellos dicen que son los orishá, que le llaman ellos, son a los espíritus que están entre Dios y los hombres, los orishá le llaman. Esos son ángeles caídos, dice, que Ajá. buscan luz. Y para eso hacen sanidad a la gente, ayudan a la gente. Entonces yo entré con ese anzuelo, porque yo quería encontrarme con Dios. Y de pronto podía ser también yo parte de esa ayuda a Dios para mí y para la gente. Entonces entré de esa manera, porque así te hacen entrar. No, nosotros estamos por ayudar, estamos buscando luz. A medida que vamos sanando y ayudando a la gente, nos vamos acercando a Dios hasta que en un momento dado
nos unimos con Dios. Ajá. Eso es lo único que puedo yo decir con el conocimiento de la palabra, que se une. Después todo lo demás, obviamente, nada. Claro, nosotros como cristianos conocemos a los ángeles caídos como demonios. Exactamente, yo ¿No es también. cierto? Que son los seguidores o los sirvientes de Satanás que fueron arrojados del cielo cuando Exacto. se rebelaron contra Dios y siguieron a Lucifer. Exactamente. Ahora, conocemos muy poco en general la gente, nunca tuvimos el privilegio de tener a alguien que estuvo vinculado directamente, así que sentite libre de comentarnos cómo son sus rituales, sus prácticas, qué cosas hacen que hoy te parecen malas o muy malas. Lo que ocurre yo hoy, con el conocimiento de la palabra, tengo en claro que eso que hacen ellos, básicamente al cristiano no le va a llegar. Porque el cristiano sabe que desde el sincretismo, desde los ídolos ya no se puede acercar, así que imagínate, menos se va a acercar a rituales donde se hacen sacrificios de animales, inclusive se llega al punto de hacer sacrificio de personas, en lo que sería la quimbanda, y ahora te voy a explicar lo que es la diferencia entre una y la otra, Sí. pero el cristiano no le va a llegar. Eso lo usa Satanás para atrapar al que no conoce a Dios, que está en la duda, que puede ver en los ritualismos católicos, las imágenes católicas, y entra de esa manera. Entonces Satanás los hace entrar así, en la mezcla, en la duda, ¿entendés? En las medias verdades, en lo que parece bueno, estamos buscando a Dios, en lo que uno se siente que puede ayudar al otro, entonces ahí yo, incorporando espíritus, puedo bendecir a otros. Esa es la imagen que ellos tienen, Claro. y por eso entra la gente. Claro, fíjate vos que la Biblia lo menciona a Satanás como ángel de luz. Sí. Entonces, claro, uno que no conoce, uno en una necesidad de búsqueda, entras, pero de lleno, ¿no? Claro. Ahora pregunto, ¿y se acuerdan de Jesucristo? ¿Ellos tienen noción de Sí. Jesucristo? Sí, sí, inclusive tienen Biblias. ¿Tienen Casualmente está lo que yo le explicaba a la clase de adulto cuando di el otro día, Sí. que lo que hace Satanás es imitar. Imitar. Satanás es el mejor imitador de Dios, Sí. porque utiliza las escrituras. Cuando hablaban de los sacrificios, me llevaban al Antiguo Testamento, y ahí estaban los sacrificios. Claro. Pero uno con el poquito conocimiento, que sacrificaban un cordero, nosotros sacrificamos esto. Ajá. Y ¿Qué como sacrifican ahora específicamente? ellos sacrifican todo tipo de animales, gallinas especialmente, chivos, corderos. Ajá. El vaca. tema es derramar sangre. El tema es derramar Y sangre. Es la imitación del derramamiento de la sangre. ¿Mencionaste que llegan a sacrificar seres humanos? Bien, a eso es lo que voy. Yo cuando hablo con mis compañeros mucho de esto, porque a ellos les interesa todas estas cosas, y casualmente yo entiendo que cuando Dios me hizo pasar por esto, vivir esta experiencia, fue casualmente para esta gente, no un cristiano, sino un inconverso, porque el inconverso entra. Entonces yo he hablado mucho con mis compañeros de esto y ellos se sientan a escuchar. Yo les explico que la umbanda y la quimbanda es las dos caras de la misma moneda. Nada más que umbanda ellos le llaman magia blanca, la quimbanda es la magia negra. La umbanda se hace en rituales que empiezan a las 9 y terminan a las 12. La quimbanda empieza a partir de las 12 de la noche. Pero con las mismas personas. Bajan otros espíritus. En la umbanda puede aparecer el Jesús de la imagen católica que ellos le llaman Oyalá. Pero ¿qué pasa? En la quimbanda ya es directamente la adoración al Eyú, que es Satanás. Y el Eyú y todas las incorporaciones de los espíritus que vienen con el Eyú. La Pombayira, que le llaman ellos, es la mujer del Eyú. Entonces, tienen cierta característica, pero es la misma gente, son los mismos sacerdotes que hacen las mismas cosas, y en ese ritual de la quimbanda pueden suceder orgías, asesinatos, violaciones. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo estaba recolectando unas informaciones en los diarios y estaba mirando algunos artículos por ahí alguien puede preguntar. Hay artículos, hay investigaciones judiciales en donde los rituales satánicos han asesinado a niños de 4 años, los han violado, han hecho desaparecer personas adultas también como sacrificio. ¿Por qué? Porque este tipo de espíritus pide sangre. Sí. Entonces se manejan con el miedo y el terror. Entonces llega el punto que ellos, en vez de que estos espíritus los tomen a ellos, buscan a otros. Y ahí buscan los inocentes.
¿Y los padres son conscientes de que van a matar a sí, sus hijos? Algunos sí, otros no. Porque, por ejemplo, yo a veces sumo esto con la desaparición de personas, la desaparición de niños. Sí. Desaparecen los niños. Entonces, algunos padres sí, yo, por eso te comento, yo en ese momento cuando tenía mi primera familia, mis hijos estaban metidos ahí adentro. Ajá. Mis hijos estaban ahí. No participaban de la sesión, como le llaman ellos, pero estaban afuera. Pero sí participaban otros niños, 7, 8, 9, 10 años, Sí. que eran mi sobrino, el hijo de un amigo que estaba ahí, participaban de las sesiones. Es decir, que para ellos era un niño una alta pureza para que participe. Por eso es que el más alto grado que yo puedo tener de sacrificio es un niño. Cuanto menos edad el niño, más alto es el sacrificio. Y más valor tiene para su propósito. Exactamente. Ahora esto es profundísimo, ¿eh? Bueno, realmente es un muy material, serio esto, sí, ¿no? muy serio. pero es lindo sacarlo a la luz, Obviamente, sí. porque no sí. se habla normalmente de estos temas por desconocimiento. Exacto. Uno lo puede leer en un libro, se puede informar, pero otra cosa es que alguien haya estado en eso. ¿Vos tenías conocimiento de esas cosas o lo supiste cuando te casaste con Roberto? No, sabía porque fuimos amigos de como 3 años antes de ponernos de novios, así que durante ese periodo de amistad conocía esto. Sí, pero él siempre lo manejó con una gran naturalidad, Sí. ya afuera de todas estas cosas. Siempre supo que el Señor lo había librado de todo eso y con una firmeza tal que te lleva a despojarte del temor, ¿no? Claro. O sea, nunca me transmitió él ningún tipo de temor, ni nada que yo pueda tener miedo de que algo pueda pasar, Claro. porque sabemos que cuando viene el Señor a nuestra vida, Él nos limpia y nos hace nueva criatura. Y nos protege. Y nos protege. Sí. Sí es cierto que las consecuencias de haber incursionado en eso uno no las puede borrar, Sí. pero entendemos que hay una nueva vida en Cristo y entonces desde ese lugar siempre conocí todo esto. No desde el temor para nada, sino... Sí, una de las cosas que yo siempre le mencionaba a mis compañeros inclusive, Sí. Porque causa terror, causa terror. miedo. Y eso Sí. es lo que busca Satanás, causar miedo, causar terror. Uh-huh. Yo les decía esto básicamente para entender que ellos me decían, ¿cómo hago contra esto? Porque yo le hablaba de las ofrendas, un montón de cosas. Inclusive un compañero mío tuvo una experiencia que después terminó muerto, ¿no? Que me contó lo que había visto en su casa. Entonces yo le expliqué, hace esto, y lo llevé a aceptar a Jesús. Él aceptó a Jesús, pero después volvió atrás y terminó muerto. Que yo cosas le había dicho. Fíjate que buscan esto y esto. Entonces yo una de las cosas que siempre trato de hacerle entender a la gente, que Satanás, al trabajar con el temor, no nos deja acercarnos al Señor. Porque el Señor es el que nos da seguridad. El Señor es el que nos da autoridad. Entonces yo nunca le he tenido miedo a partir de conocer dónde he estado. Jamás he tenido miedo. Yo inclusive le decía a mis amigos, o como le dije en la reunión, se puede abrir acá el mismo el infierno, puede aparecer Satanás y no me puede tocar sin que Dios se lo permita. Claro. Es decir, que yo tengo esa autoridad. Y ese es el punto que trato de hacerle entender a los hermanos. Me pueden poner un templo humanista delante, pero yo soy hijo de Dios. Satanás no me puede tocar sin el permiso de Dios. Y aún si me llega a tocar, con el permiso de Dios, siempre es para mi bien. Con lo cual, él no es, no es para mí un adversario de temer. Yo creo que mi carne es más de temer que Satanás. En este caso que yo conozco todos los vericuetos de la obra satánica o de los ritos umbandistas. Porque entrar a esos rituales y ver cuando hacen sacrificio de animales, cuando hacen baño de sangre, cuando yo inclusive tuve un baño de agua, por ejemplo, no llegué al baño de sangre, pero sí tuve baño de agua. Yo incorporé espíritus. Yo incorporé 2 espíritus ahí adentro de los rituales. Entonces, conociendo... Incorporé quiere decir que esos espíritus entraron a mí y me dominaban a mí. Yo inclusive cuando estos espíritus me dominaban, yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? Decía yo. Porque me entraban a manejar el cuerpo de una manera y yo decía, yo quería enderezar mi cuerpo y no podía porque te coloca en una posición el cuerpo mientras vas dentro del ritual. Sí. ¿Sí? Entonces, todo esto como imitación, ¿te acuerdas que yo le explicaba? Sí. Que el Espíritu Santo se incorpora a nosotros, ellos se incorporan. El culto es de una manera que hacemos nosotros y el de ellos parecido. ¿Por qué? Para que la gente entre confundida. Diga, esto es lo mismo. Y así entra la gente.
Así entre la gente. Roberto, ¿y se hacen pactos también? Sí, 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 sí. ¿En qué consiste? ¿Para qué son los pactos? Los pactos son para obtener algo, a cambio de algo. Es decir, yo le pido a ese espíritu algo, y ese espíritu a cambio le tengo que dar algo. Cuando yo no cumplo eso, es ahí donde viene el problema. Sí, la venganza. Ahí Donde viene la pasan venganza, factura, porque como se dice. ellos pasan factura sí o sí. Ajá. Sí o sí pasan factura. Yo recuerdo una vez que estamos en una época ahí en que no había dinero, Sí. porque ahí casi como que vivimos todos juntos, una cosa así rara, Sí. donde se mezcla todo, donde hay homosexualismo, donde hay Orgías. promiscuidad. Promiscuidad. Y yo hoy pienso, en eso tuvieron mis hijos, ¿no? Es una de las cosas que lamento, ¿no? Y murió de pronto el loro, loros años tenía, murió el loro. Al otro día murió el perro. Sí. Entonces dijeron, no, acá está pasando algo, están pidiendo sangre. Inmediatamente, no sé dónde sacaron plata, y se hizo toda una sesión para hacer todos esos sacrificios que eran necesarios. Se terminó el problema. Es decir, que estos espíritus te pasan factura. Sí. ¿Sí o sí te pasan factura? Y hablaste de un compañero que había sido, Sí. se convirtió, conoció a Sí, Jesús, exacto. pero después retrocedió Sí. y después falleció. Exactamente. ¿Vos pensás que fue como una venganza de los demonios que lo mataron? Sí, yo creo que fue un trabajo que le hicieron a él. En ese momento, para mí fue de parte de un familiar muy cercano, porque normalmente son así. Sí, O familiar muy cercano o enemigo muy cercano. sí. Y que encontró él estaba haciendo una casa, y en la habitación de arriba, que estaba vacía, encontró toda la habitación llena de aceite y una gallina muerta dentro de la habitación. Ajá. Cuando él sabía que yo era cristiano y sabía que había sido un bandista, porque yo siempre hablaba de este tema, me dice, negro, ¿qué hago? Le digo, mira, lo único que está en contra de todo esto y que puede revertir todo esto es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único. Porque ellos están buscando o tu vida, o tu familia, o tu economía, o tu trabajo, o algo que es tuyo. Porque el que va a buscar algo, quiere algo que es tuyo. Entonces yo le llevé a aceptar al Señor. Y fue un par de veces a la iglesia, y dejó de ir. Dejó de ir. Le hablaba. Al mes que él ya deja de ir, va un día a su casa y le encuentra a su esposa con otro. Se va de la casa. Sí. Se va de la casa, se lleva a sus hijos. Lo encontramos a los 2 días en medio del campo, él con sus hijos. Lo trajimos de vuelta a la casa, totalmente borracho, casi perdido. Le volví a hablar del Señor, que tenía que volverse, que el único Señor Jesucristo que rompía con todo esto. Y no, negro, no. Al final se terminó yendo de la ciudad, y a los 4 o 5 meses lo asesinaron en otra ciudad. Es decir, le sacaron la casa, le sacaron la mujer, le sacaron la vida. O coincidencia o causalidad. Más Causalidad. Inclusive Sí. te digo, otro compañero mío un día me llama y dice, che, negro, tengo problema con mi germo. Así me decía, tengo problema con la bruja, que tengo problema. Y andamos bien. Le digo yo, ¿y vos qué pensás? Y no sé, dice, pero de pronto empezó. Le digo, haz una cosa, le digo, anda a tu casa, mira adentro, revisá. Por ahí alguien trajo algo dentro de tu casa y lo puso dentro de tu casa. Revisá, mirá toda la habitación, mirá toda tu casa, a ver qué hay. Porque ellos hacen como una ofrenda. Y la ofrenda llevan elementos y lo meten en ciertos lugares, a cierta distancia, de cierto color, de cierta forma, para lo que quieran hacer. Y de pronto me llega un día la guardia y me dice, che, no sabes qué encontré en el baño. Dice, un ramillete de flores con cintitas blancas y amarillas. ¿En serio? Bueno, hace una cosa, le digo, la agarras, te vas afuera y decís, en el nombre de Jesús te echo afuera, y lo tiras a la calle. Y después contar. Sí. Y fue a la próxima guardia, viene y dice, hice lo que me dijiste, dice, estamos bien, dice. Ajá. Alguien metió eso, la señora que estaba afuera, lo metió dentro de la casa. Es decir, que como yo le decía a los hermanos, si yo a ustedes les explico esto para que cuando vayamos a visitar a alguien, o el Espíritu Santo nos dice que está pasando algo con esa persona, observemos, miremos, ¿qué hay? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué hay? ¿Un cuadro? ¿Hay una figura? ¿Alguna cosa rara? ¿Algún vaso? Algo que te llame la atención, que el Espíritu diga que es algo raro? Porque cuando muchas personas dicen, no sé qué pasa. Entonces hay que ir por ese lado. Sí. Inclusive una compañera un día me dice, mi mamá tiene problemas, Robert, acá, en Resistencia. Le digo, bueno, vamos a ver todo. La fui a ver a la mamá, me puse a echar, no sé, de pronto empezamos a tener problemas económicos. Le digo, yo, vos no metiste nada dentro de la casa, no te dieron nada, no. Y de pronto dice así,
No sé, dice, a ver, vamos a dar vuelta por la casa. Entonces yo empiezo a mirar, a recorrer la casa, llegamos hasta la habitación y digo, acá hay algo raro, le digo yo. Así sentí, ¿no? Acá hay algo raro, le digo yo. ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué te dieron? No, un día yo fui con una amiga, fuimos a visitar a una mujer y me dio una pulsera. ¿Dónde está? Fue, cóstalo, listo, dámela, yo la llevo. No, dame, yo la llevo. Sí. Entonces, así entra. Ahora, ¿cuánta gente toma esto con tanta inocencia? Un ramito con una cintita, ¿qué puede hacer, no? Ahora, el tema, expliquemos, no está el problema en la copa. No. O en lo que sea. Está en el espíritu o en lo que se hizo tomando ese objeto como centro, como elemento para generar todo esto, ¿no? Si vos mirá Luis la comparación que te puedo hacer. ¿Viste cuando el apóstol Pablo le llevaron una ropa? Sí. ¿Qué hacen ellos con la ropa? Hacen exactamente lo mismo. Claro. Entonces, si vos tenés a alguien que conoce un poquito la Biblia, si no, pero mira la Biblia, mira acá, la Biblia dice tal cosa, nosotros hacemos lo mismo. Sí. Las imitaciones que confunden y que hacen que la gente piense que ahí está bien. Como dijiste vos al principio, cuando alguien tiene mucha necesidad, una vez escuché una película de Malcolm X que decía, que el líder le decía, cuando alguien tiene sed, va a tomar agua podrida. Así pasa con mucha gente. Sí, por desconocimiento del agua limpia, de la verdad. Exactamente. Toma lo que tiene a mano. Exactamente. Te iba a preguntar, las casas cuyos miembros que habitaron ahí, ¿una casa puede quedar influenciada? Sí. Yo viví en una casa así. Ajá. En Loma de Zamora tenía 15 años, 14 años. Una casa que se caía el espejo. Había ruido en la cocina. Inclusive yo una noche llegué a mi casa temprano, porque yo trabajaba de día, estudiaba de noche. Llegué a mi casa y me recosté. Y por ahí sentí el ruido de la puerta. Mi hermana siempre llegaba después de mí. Y sentí el ruido de la puerta y los pasos de ella que recorrieron. Entraron a la habitación de mi mamá. Hicieron otros pasos que quedaron en la puerta de mi habitación. Y esos pasos siguieron hasta el costado del lado de mí y me dijeron, de un 15 años, no, estaba temblando, aterrorizado, y habrán pasado 20 minutos que aparece mi hermana. Así también ahí pasan cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo hace todo esto para producir ¿qué? Miedo. Terror. Sí. Entonces, todo lo que nos provoque miedo y terror, que sea sobrenatural, no es de Dios. Eso es de Satanás, Eso es de los demonios, de las fuerzas ocultas. Exactamente. Ahora, buscando a Dios, la gente con toda su inocencia termina con demonios. Bueno, lamentablemente nuestro tiempo ha volado, pero yo quiero decirles que vamos a continuar en el próximo programa, porque esto dijimos apenas el comienzo. Sí. Tenemos tanto material para compartirlo que yo creo que vale la pena por primera vez hacer un segundo programa con los mismos invitados. Así que lo vamos a hacer. Luis, palabras finales. Palabra final, Jesús diciendo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Sí. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es. Bueno, querido Roberto y Valeria, gracias por compartir esto tan importante hasta aquí, porque lo seguimos en el siguiente programa. Y con vos, querido amigo, querida amiga, a lo mejor quedaste un poco temeroso, miedoso con lo que escuchaste. Pero Roberto enfatizó que con Cristo la victoria está ganada. Satanás y los demonios no tienen nada que hacer con el Señor Jesucristo. Es más, la palabra de Dios dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que si en tu casa hay movimientos raros o te pasan cosas raras, yo quiero animarte a que te acerques a una iglesia cristiana evangélica, o si todavía no lo podés hacer ahí en tu casa, invita a Jesús a entrar a tu corazón. Decirle, Jesús, yo te necesito. Yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, pedirle perdón por todos tus pecados y por todas las cosas que pudiste haber hecho en cuanto a umbandismo, quimbandismo y todas las cosas de ocultismo,
porque tal vez lo hiciste inocentemente, ingenuamente. Jesús te ama mucho, Jesús te va a salvar, te va a sacar de esta situación. Te dejo el desafío y será hasta la próxima semana, si Dios quiere.